Una vez le preguntaron a Groucho Marx: «Señor Marx, ¿qué es para usted humor?». Groucho, que era un tío inteligente, sabía de la dificultad de esa pregunta, pero rápidamente contestó: «¿Humor? Posiblemente una palabra. Ahora bien, ¿y qué son las palabras?». Esta pregunta se le hicieron a Gorgias, el mejor retórico de toda la antigua Grecia, y contestó: «¿Las palabras? Neuma, aire y nada más». Así que vamos a soltar un poco de aire por la boca. Bienvenidos a Aire y nada más. Hoy, el pensamiento mágico. Lo primero que nos viene a la cabeza al pensar en un mago es algo como esto, o esto, o esto, o esto, quizá esto, o incluso a algunos les vendrá algo como esto. Por lo general se entiende la magia como algo extraordinario que se hace, que se practica, y en este sentido puede considerarse un mago tanto al ilusionista del show business como al hacedor de lluvia zuñí, tanto al druida céltico como al sacerdote del vudú haitiano. Pero en realidad la magia en su sentido estricto solo sirve para referirse a lo que operaban los mogoi medas, nombre con el que se referían los griegos a los sacerdotes iranios. De modo que si nuestros reyes magos son magos no es porque practiquen ningún tipo de magia, sino porque se entiende que eran seguidores del culto zoroastriano. Pero anécdotas aparte, aquí nos referiremos a la magia como usualmente se utiliza en antropología. Se entiende por magia una forma cualitativamente singular de plantearse las relaciones entre los seres humanos y el mundo, entre el espíritu y las cosas. Muchos antropólogos e historiadores de las religiones han considerado la magia como un precedente de la religión. Para ellos, el pensamiento mágico es un estadio menos evolucionado del pensamiento religioso, que a su vez es un estadio menos evolucionado del pensamiento científico. No obstante, estas teorías evolucionistas de la magia han quedado ya obsoletas y es cada vez más aceptado entre antropólogos y psicólogos que el pensamiento mágico no es un rasgo característico de las sociedades cazadoras-recolectoras. No ocurre lo mismo con lo que me dicen la opinión general de la gente. Sigue viendo la magia. Pero no ocurre lo mismo con la opinión general de la gente, con el imaginario colectivo, pues se sigue viendo la magia como algo propio de niños, primitivos o enfermos mentales. Aquí emplearemos nuestro aire para sostener que en la actualidad muchas de nuestras formas de razonamiento están relacionadas con el llamado pensamiento mágico. Ya a principios del siglo XX, James George Frazer definió la magia como la expresión de ciertas reglas que determinan la consecución de acontecimientos. Los dos principios de la magia, también conocidos como reglas de la magia, son los principios de semejanza y contacto. Primera ley de la magia: lo semejante produce lo semejante. Segunda ley de la magia: todo objeto que alguna vez estuvo en contacto con otro sigue unido con él por una especie de lazo invisible que los mantiene en contacto. Por ahora fijémonos en que estas reglas de la magia son perfectamente observables en nuestros razonamientos habituales. Hay gente dispuesta a pagar una fortuna por un objeto que en sí mismo no sirve para nada, pero que en su momento perteneció a David Bowie. O cuadros que podrían resultarnos estrepitosamente feos, pero que sin embargo vemos con buenos ojos porque nos gusta la obra de ese autor en general. O el caso más evidente, cuando le otorgamos un valor extraordinario a un objeto que nos ha regalado alguien, despreciando cualquier objeto del mismo tipo solo porque no viene de esa persona. Si nos han regalado un cenicero y alguien nos lo rompe y nos dice: «Lo siento, tío, te compraré otro igual», que te den por culo, no quiero otro. Por mucho que sea igual, no es lo mismo. Todo esto son ejemplos del principio de contacto. Pero el de semejanza sigue igual de operativo. Imaginemos, por ejemplo, que alguien hace un dibujo de un allegado nuestro recientemente fallecido y coge y se limpia el culo con él. Principio de semejanza.
Estos sentimientos que procesamos hacia las cosas, las personas, las fechas, los amaneceres, todos estos valores son cosas que la ciencia no puede explicar, que la lógica no puede abarcar, que el dinero no puede pagar. Esa es la magia de nuestros pensamientos, la fuerza de la cultura, la capacidad generadora de un sentido a la existencia, la magia del mundo y el mundo de la magia. Esas cosas van más allá de la física, son nuestro tesoro metafísico. Pero este pensamiento mágico está presente en nuestras vidas, en la actualidad, porque evolutivamente ha sido útil para nuestra supervivencia. Nos permite cohesionar un grupo, entablando conexiones que nos hacen sentir cercanos los unos a los otros. Y es que todas las religiones de la historia repiten una serie de rituales que suelen cumplir ciertos principios que aluden a lo emocional, a lo fisiológico. Los chamanes de Siberia, con un tambor golpeándolo rítmicamente, llegan a alcanzar estados alterados de conciencia, trances y demás. Los cantos repetitivos en grupo o incluso en solitario, como los mantras, las danzas y bailes alrededor de una hoguera, el contener la respiración o provocarse un dolor intenso, la sucesión de pensamientos e imágenes circulares, las oraciones repetidas, la pronunciación de unas palabras y unos movimientos en unos momentos concretos del ritual. Todos estos aspectos provocan respuestas fisiológicas muy similares que requieren y conllevan una gran concentración. Por la mera repetición, la vibración del canto o la perfección de los movimientos, nos provocamos una sobreestimulación que nos lleva a un estado emocional intenso. En grupo el efecto es mucho más fácil de conseguir, mucho más sencillo y realista, porque se produce una desindividuación. Pasamos de ser individuos a mezclarnos con una masa, consiguiendo así un efecto de contagio emocional, una sensación de conexión más allá de lo corpóreo. Los grandes eventos deportivos, donde el individuo se funde con la masa en cánticos y gritos, son un claro ejemplo de este fenómeno. La música psicodélica, con sus repeticiones y vueltas sobre una misma base ayudada por psicotrópicos, produjo efectos similares en toda una generación. Si volvemos al ámbito de la religión, es más fácil ahora comprender que el tipo de iluminación de las iglesias, el diseño que las hace acústicamente tan peculiares, el uso de velas y hogueras, las propias ropas y túnicas de un mismo color, todo esto favorece los procesos de contagio emocional, de trance y de conexión que hacen tan vívidas las experiencias religiosas. Una vez arraigada una creencia, sobre todo si es transmitida por alguien carismático y si es compartida por el grupo en momentos de conexión emocional, no es de extrañar que pueda florecer una determinada cosmovisión compartida por toda una sociedad. Con todo esto en mente, pensemos en nuestra cosmovisión, la manera como vemos el mundo y cómo nos enfrentamos a él. A la luz de la teoría de la magia puede entenderse mucho mejor aquello que en el primer capítulo del primer libro del Capital, Marx llamó el fetichismo de la mercancía. En lo relativo a la magia, la noción de fetichismo da cuenta del valor extraordinario y maravilloso que podían recibir ciertos objetos cargados de virtudes fabulosas, mucho más allá de la utilidad práctica que brindaban, y que los hacía merecedores de un determinado tipo de veneración especial que obligaba a relacionarse con ellos ritualmente. Es este fetichismo el responsable de que siempre haya hordas de consumidores haciendo cola para comprar cualquier producto que salga a la venta con la pegatina de Apple. De esta manera, los bienes, tanto de uso como de consumo, por no hablar ya de los servicios, devienen cosas suprasensibles, puesto que pasan a ser cosas sociales, es decir, adquieren su significación, su sentido, su valor al inscribirse en una red social. La forma de la mercadería y la relación de los productos del trabajo no tiene apenas nada que ver con la naturaleza física del objeto en cuestión, ni tampoco con nuestras necesidades fisiológicas. Han abandonado por completo el plano de lo empírico y material. Si la religión en Marx es la fantasmagorización de las relaciones entre los seres humanos, es decir, la incorporación de un vínculo supranatural que hermana o enemista o jerarquiza a las personas, el mercado es la máxima expresión de la fantasmagorización de los objetos, es decir, es puro dominio de la magia. El mercado es una ciencia imaginaria de la imaginaria red causal que separa, atrae y concede poder a los objetos. Las cosas tienen como anexo un algo invisible cuya naturaleza solo puede esclarecerse si uno está dispuesto a sumergirse en esas zonas nebulosas del mundo de la religión.
Respecto a esto, cabe decir que Max Weber escribió que el capitalismo es una secularización de la fe protestante. Pero mucho más acertado estuvo Walter Benjamin al sugerir que el capitalismo no es una secularización de la fe protestante, sino que es directamente una religión. Los 3 rasgos que definen el capitalismo como religión son los siguientes. Primero, es una religión extrema y absolutamente cultual, es decir, todo en ella tiene significado en relación al culto a la mercancía, no a una idea o a un dogma. Segundo, este culto es permanente e ininterrumpido. Vacaciones, fiestas o situaciones extraordinarias no suponen una excepción en la norma, sino que son integradas como una parte fundamental del capitalismo. De hecho, es cuando más consumistas nos sentimos. Tercero, a diferencia de otras religiones, el culto capitalista no tiene como función la salvación ni la expiación de la culpa. No apunta a un momento en el que la conciencia se sentirá por fin satisfecha. Más bien al contrario, de lo que se trata es de universalizar la culpa, de convertirla en modo de vida. ¿Qué culpa? La que sentimos cuando no tenemos todo aquello que nos gustaría. Por otro lado, en su texto La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, Benjamin emplea el concepto de aura para referirse a esa autoridad que podía hallarse depositada en cosas gracias a una sorprendente condensación significativa. Para él, este aura se hallaba sobre todo en las obras de arte debido a la vetusta ligazón que siempre ha unido arte y religión, pero consideraba que la difusión en masa de la creación artística a través de las técnicas de la multiplicación de la imagen, como la fotografía o el cine, acabaría por emancipar a la obra de arte de su parasitaria existencia en lo ritual. Pero en esto Benjamin se equivocaba de cabo a rabo. El imaginario de masas contemporáneo ha rescatado el poder hipnótico de las obras de arte y lo ha distribuido enloquecidamente y ha saturado con él los escaparates de los comercios y las pantallas del cine y la televisión, además de convertir cada hogar en un santuario de cosas que irradian un no sé qué sé yo. Casi la totalidad de las cosas se ha puesto a significar mucho más allá de su valor estrictamente funcional. Jean Baudrillard ha bautizado este ambiente de magicización generalizada en el que estamos sumergidos como el sistema de los objetos. Y es fácil intuir que es en la publicidad donde más ostensible resulta esta saturación de la magia que la mística del objeto ha acabado imponiendo como divisa de nuestra época. La marca del objeto de consumo que la publicidad sobrecarga de connotaciones es la máxima expresión de este fenómeno, pero a diferencia de lo que hacían los chamanes cuando sobrecargaban un objeto mágico, la función de la publicidad no es terapéutica. Esto ha sido Aire y nada más. Hasta la próxima.